Hace 150 años, el promedio de la jornada laboral entre las y los trabajadores de los primeros países industrializados como el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania era de 12 horas diarias. A fines de septiembre de 2023, y bajo el eufemismo de modernizar y adaptarse a las nuevas realidades del mercado, el gobierno conservador de Grecia decidió retroceder al siglo XIX. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Internacional. Antes que nada, recuerden que si este podcast les gusta, pueden compartirlo, calificarlo en Spotify, dejar sus comentarios. Hoy vamos a hablar de una reforma que realmente parece insólita, pero lamentablemente es el proyecto de muchos empresarios en diversos países del mundo. El 22 de septiembre de 2023, el Parlamento griego aprobó una reforma laboral impulsada por el gobierno de Nueva Democracia, el partido de la derecha liberal que cuenta con mayoría automática en el poder legislativo. De hecho, fueron sus 158 diputados, sobre un total de 300, los únicos que votaron favorablemente el proyecto. La nueva normativa establece que es legal que una persona trabaje hasta 13 horas por día, 6 días a la semana. Es importante aclarar que, en teoría, no está permitido que esto suceda en un mismo trabajo. Es decir, que lo que se aprobó es la posibilidad de trabajar a tiempo completo para un empleador por 8 horas y para otro empleador 5 horas más. Además, en caso de haber un sexto día laboral, este se deberá pagar un 40% más que el resto de la semana. Si bien esto parece ser beneficioso para el trabajador, en realidad implica que no se pague al 100% o al 200%, como corresponde a las horas extra o, en su defecto, que se contraten nuevos empleados. En resumen, se paga menos y se generan menos puestos de trabajo. Antes de la reforma, el límite formal de la jornada laboral era de 8 horas, un derecho conquistado por la clase obrera griega en 1932 y 5 días a la semana. Asimismo, solo se podía trabajar para 2 empresas con horario parcial, 4 horas en una y 4 horas en otra. El resto se debía computar y pagar como horas extra. No obstante, digo que este era el límite formal porque una reforma laboral del año 2021, impulsada también por el gobierno conservador de Nueva Democracia, permitió a los empleadores la posibilidad de extender hasta 10 horas por día el tiempo de trabajo y a cambio debían, entre comillas, devolver esas horas al trabajador en algún momento. Volviendo a este 2023, un dato insólito es que lo que se aprobó en Grecia fue presentado como la integración del país a la Directiva 2019-1152 del Parlamento Europeo, sancionada el 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y previsibilidad de las condiciones de trabajo en la Unión Europea. Estos lineamientos exigen un mínimo de 11 horas de descanso cada 24 horas y apenas un día libre a la semana. Asimismo, encubre la precarización bajo la premisa de garantizar la adaptabilidad del mercado de trabajo. Precisamente, este es el argumento esgrimido por el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis y su ministro de Trabajo Adonis Georgiadis. Como de hecho sucede en Grecia y muchos países del mundo, las personas tienen más de un trabajo o trabajan más horas de las permitidas por ley debido a que los salarios no alcanzan. Esta reforma vendría, en teoría, a subsanar ese empleo no registrado legalizándolo. Poco importa mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, sus salarios y su tiempo de ocio. La apuesta de las derechas es a darle un marco legal a la precarización. La nueva norma legaliza trabajar hasta 78 horas a la semana para aquellos que tengan 2 empleos. Según el gobierno griego, el objetivo es eliminar las horas extras no declaradas y crecer en empleo. Creo que eso no puede fomentar el empleo. Eso, ¿por qué la gente está abocada a tener un segundo trabajo? Pues porque el primero no tiene un salario digno. La reforma, aprobada con toda la oposición en contra, ha llevado a los griegos a la calle. La Organización Internacional del Trabajo establece que la jornada laboral no puede exceder las 48 horas semanales o las 10 horas al día. Recomienda la jornada de 40 horas. No es el único cambio en Grecia. La reforma permite despedir al trabajador sin previo aviso y cambiarle el horario con menos de 24 horas de antelación. La reforma laboral griega no establece solo la ampliación de la jornada laboral, sino que cuenta con otros artículos que profundizan los beneficios empresarios en detrimento de los trabajadores. Uno de esos aspectos es la reglamentación de los contratos de 0 horas. Se trata de una modalidad propia de las nuevas plataformas, principalmente de delivery como Rappi o Globo, entre otras. Bajo este tipo de contratos, el empleado se compromete a estar a disposición del empleador sin jornada fija ni salario preacordado.
Por su parte, el empleador solo debe notificar al empleado sus tareas hasta 24 horas antes. Por otra parte, si bien se redujo el periodo de prueba de 12 a 6 meses, una disposición de la ley sostiene que cualquier empleado puede ser despedido durante el primer año de trabajo sin previo aviso ni remuneración. Finalmente, se propone limitar el derecho a huelga de manera extrema, ya que se prohíbe bloquear el acceso de las personas a su lugar de trabajo. Es decir, de facto quedan ilegalizadas las acciones que paralicen la producción, con una pena que puede ser de 5.000 euros de multa y hasta 6 meses de prisión. Los sindicatos griegos obviamente rechazan la iniciativa y vienen protestando desde antes de la votación en el Parlamento. El jueves 21 de septiembre realizaron una huelga nacional convocada por el Sindicato de Empleados Públicos, ADEDI, al que se sumaron gremios del transporte, de la salud y la educación con movilizaciones en Atenas y otras ciudades del país. También se oponen todos los partidos de oposición, entre ellos Syriza, que cuenta con la primera minoría parlamentaria, también el socialdemócrata PASOK y el Partido Comunista. Pero alguien podría preguntarse legítimamente, ¿y si estas medidas funcionan? ¿Por qué no darles un tiempo y esperar a ver si mejoran las condiciones de vida del pueblo griego? Por eso siempre es necesario historizar, ya que hace 15 años que Grecia viene aplicando políticas económicas neoliberales y los resultados han estado bastante lejos de lo esperado. El punto de inicio de la reciente crisis griega se puede fechar en octubre de 2019, cuando el partido socialdemócrata, el PASOK, se impuso en las elecciones a Nueva Democracia que gobernaba desde 2004. Las nuevas autoridades revelaron que, en parte producto de la crisis financiera internacional y en parte por problemas propios, la economía se encontraba en recesión hacía un año. Además, reconoció que el déficit fiscal era del 13% del PBI, el doble del que había informado el gobierno saliente, y que se habían utilizado instrumentos financieros para ocultar la magnitud de su deuda externa, que para ese momento era prácticamente impagable. Frente a este escenario, el país se encontraba atado de manos, ya que no controlaba ni controla su política monetaria y cambiaria. Al haberse sumado a la zona euro en 2001, había entregado la soberanía de su moneda. Imposibilitado para devaluar o tomar otras medidas que le permitieran maniobrar ante la crisis, el Estado griego debió aceptar los paquetes de ayuda del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, un frente de prestamistas conocido como la Troika. En total, se aprobaron 3 paquetes de rescate en 2010, 2012 y 2015. Los 2 primeros bajo gobiernos del PASOK, aunque aplicados durante la gestión de Nueva Democracia entre 2012 y 2015, y el tercero bajo el gobierno de la coalición de izquierda Syriza. A cambio, los sucesivos gobiernos griegos debieron aplicar programas de austeridad, es decir, recortar el gasto público, bajar salarios y pensiones y privatizar empresas públicas, entre otras medidas. El resultado de esto ha sido una fuerte transformación del mundo del trabajo. En 2008, el desempleo era del 7,8% y en 2023 es del 12,2%, habiendo alcanzado su pico en 2013, cuando llegó al 27,5% y superando el 50% entre los menores de 25 años. Si bien este índice viene bajando, apoyado en una relativa estabilidad económica post-pandemia, sigue siendo más del doble de la media europea. Además, esa reducción se ha logrado sobre la base de la expansión de la precarización laboral, ahora legalizada. Según datos de la propia Comisión Europea, el 20% de las y los trabajadores activos están registrados como autónomos. Por su parte, los salarios griegos son los quintos más bajos de la Unión Europea, con una caída real del 30% en la última década, y el salario mínimo es de 780 euros al mes, un 11% por debajo de su nivel de hace 10 años. Mientras en 2010 el PBI per cápita era equivalente al 75% del de Alemania, actualmente es del 42%. Pero lo más llamativo es que la crisis griega se ha intentado resolver endeudando aún más el país. La deuda pública en 2009, meses antes del primer rescate, era de 300.000 millones de dólares y representaba el 130% del PBI. Hoy es de 400.000 millones y abarca más del 170% del Producto Interno Bruto griego. Durante más de 10 años, el fondo aplicó políticas de ajuste, aunque gobernaron 3 partidos distintos. Hubo rebajas de sueldos, recortes de gastos sociales, aumentos de impuestos y, por supuesto, se bajaron las jubilaciones. When everything started, I was taking 1,800 as a pension. Georgios Georgiadis es mecánico aeronáutico, jubilado. Trabajaba en Olympic Airlines, la aerolínea estatal griega privatizada en 2009. Right now it went down to 1,000
150, and I was taking also 700 euros as an auxiliary fund, and right now it went down to 150. So from 2,500 it went to 1,200. Let's say that more than half. More than half of cut. More than half of cut. Yes, and this is the general idea. The pensions went down more than half, approximately 55 to 60%. In 10 years. In 10 years, yes. Además de los resultados estadísticos de las políticas de austeridad, existe un problema más profundo de carácter no solo económico, sino también político. Los 3 programas de rescate aplicados condicionan a cualquier gobierno, por lo menos hasta mediados del siglo XXI. Grecia está sometida a planes de revisión hasta que salde al menos el 75% de su deuda y tiene la obligación de mantener un superávit primario del 2,2% anual. De nuevo, ante la imposibilidad de manejar su propia política monetaria, la única alternativa que le queda es hacer recortes del gasto fiscal. A esto se suma que todos los activos públicos han sido entregados durante 99 años al Fondo para el Crecimiento, una institución controlada por los acreedores que sirve de garantía para el pago de la deuda griega. Este fondo puede decidir la venta de cualquier propiedad pública sin preguntar a nadie en el país, con el fin de garantizar el pago puntual de las cuotas del préstamo. La mayor expresión de estos condicionamientos y un punto de inflexión en la historia reciente de Grecia fue la capitulación de Syriza. A comienzos de 2015, el país afrontaba una crisis económica brutal, pero también orgánica, que había desprestigiado a los partidos tradicionales, provocando masivas movilizaciones y había puesto en cuestión el propio sistema de dominación. En ese marco, Syriza, la coalición de izquierda radical, triunfó en las elecciones bajo la promesa de acabar con los planes de austeridad. Tras meses de negociación con la Troika, sometió a un referéndum popular la propuesta de un nuevo rescate que implicaba, por supuesto, un nuevo ajuste. El 61% del pueblo griego votó que no. El gobierno contaba entonces con un enorme respaldo para buscar una alternativa que iba desde una arriesgada salida de la zona euro hasta una opción más moderada que era seguir negociando. Sin embargo, apenas una semana después, e ignorando la voluntad popular, el primer ministro Alexis Tsipras encomendó a sus parlamentarios aprobar el acuerdo. Esa derrota fue sucedida por 4 años de gobierno en los que Syriza no se apartó demasiado de las políticas de ajuste de los años previos. Esa decepción política se transformó en resignación y en un retroceso electoral que devino en las victorias de Nueva Democracia en 2019 y en 2023. Aunque durante estos años hubo y sigue habiendo protestas ante las medidas antipopulares del gobierno conservador, la falta de una alternativa política ha dejado a la clase trabajadora griega a merced de este tipo de reformas que implican la pérdida de derechos y un retroceso de décadas en materia laboral. Lo paradójico es que, ante la crisis de un sistema que hoy es incapaz de garantizar el pleno empleo y el trabajo registrado, no solo en Grecia, sino en todo el mundo, las propuestas de las clases dominantes es hacernos trabajar más horas, más días y más años. Un sinsentido teniendo en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico con el que contamos en la actualidad. Seguramente en un futuro episodio abordemos en profundidad la temática de la extensión de la jornada laboral. De momento, si algo deja en claro la historia, es que para aplicar sus programas de ajuste, el neoliberalismo debe aplastar a la clase obrera, un sujeto social que sigue ahí, molestando, reclamando por sus derechos que nunca son un regalo, que no se mendigan, se conquistan. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.